En el uso de la palabra el diputado Karim Alume Svodio. Gracias, presidente. Bueno, hoy que tenemos el gusto, la verdad, de discutir este proyecto de promoción de la alimentación sustentable, que hoy va a tener la segunda media sanción que le va a posibilitar convertirse en ley en poco tiempo. Creo que es un proyecto que ya en su artículo 1 define su estructura a través de 3 acciones que establece en este artículo 1, que es garantiza, advierte y promociona. Garantiza la información nutricional de una forma simple y comprensible, que es la única manera en la cual puede brindarse la información custodiando los derechos de los consumidores en nuestra querida Argentina, que a partir de 1994 tienen jerarquía constitucional. Después advierte sobre los excesos críticos para el cuidado de la salud, permitiendo identificar cuáles son los productos que pueden desequilibrar la alimentación de las personas y de esta manera impactar negativamente en su salud. Y por último, una de estas 3 acciones promociona la prevención de la malnutrición. Miren, muchos especialistas han definido esta ley como una clave para combatir uno de los factores que más inciden en la mortalidad de nuestro país, como es el caso de la obesidad, que no solamente afecta a gran cantidad de personas en nuestro país, sino que principalmente y preocupantemente afecta a muchos niños y niñas en nuestro país. Mire, presidenta, este proyecto de ley, una vez que se convierte en ley, tiene un gran desafío por delante, que es producir un cambio cultural en nuestra sociedad y en sus hábitos de consumo. Por eso es lo importante del artículo 9 y 10 del proyecto en discusión, que establece como norte, que los hábitos de consumo se construyan culturalmente en base a la información y en base a la educación, y no en base al marketing y a la publicidad, como muchas veces se construyen esas pautas culturales de consumo en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Por eso no solo es importante regularlo, sino que también es importante que establezca herramientas que posicionen a la escuela en un rol fundamental para el funcionamiento de esta ley. Y de allí la importancia que tiene que ver con el capítulo que establece el artículo 11, que establece la promoción de la alimentación saludable en los establecimientos educativos en base a 2 ejes: los hábitos de la alimentación saludable y la educación alimentaria nutricional. Este artículo, presidenta, también tiene la fortaleza, y es importante que así lo establezca el Congreso, tiene la fortaleza de revalorizar el rol de la escuela como herramienta de transformación cultural en nuestro país. Mire, presidenta, para los que creemos que previo al desarrollo de una nación es necesario el desarrollo humano de una sociedad, la educación es el único camino hacia el desarrollo. Sin una buena alimentación no es posible que nuestros niños y niñas ejerzan plenamente el derecho a la educación. Por eso es importante, y a través de esta ley sumamos un punto más, fortalecer el rol que tienen nuestras escuelas como garante del derecho a la alimentación en nuestras ciudades y pueblos de la Argentina. Mire, presidenta, esta es la 3ª vez que se trata de discutir este proyecto en este recinto. Es un proyecto que ha sufrido una práctica que parece estarse poniendo de moda por parte del bloque de Cambiemos, que es el obstruccionismo. Un obstruccionismo que es una especie de filibusterismo a la norteamericana, esa práctica de sumar cuestiones de privilegio, homenajes, apartamientos de reglamento para dilatar la discusión de temas importantes que en Estados Unidos se la caracteriza principalmente como una herramienta para preservar el status quo o evitar los cambios en determinados temas sociales importantes, y que como antecedente tienen la intención de dilatar en su momento, en 1964, la Ley de Derechos Civiles, que tuvieron la intención de dilatar el voto universal, los derechos laborales, el cambio climático, el control de armas y las leyes sobre inmigración. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando empezamos a tener una práctica parlamentaria que utilice ese tipo de herramientas.
Y por otro lado, esta discusión parlamentaria me hizo acordar a lo que fue en su momento la discusión de la ley de antitabaco en la Argentina. Una ley de antitabaco que encontraba al país desde el 2003 habiendo firmado el Convenio Marco de Ginebra sobre el control del tabaquismo y que tardó muchos años en poder discutirse, avanzando primero las provincias en la sanción de sus propias normas para poder generar herramientas de cuidado de la salud en contra del tabaquismo, y lo que llevó más tarde que temprano a la Nación en el 2011 a sancionar su propia ley nacional. Por eso, señora Presidenta, es importante rescatar que para que esta ley se esté discutiendo hoy en este recinto tuvo mucho que ver el rol de las organizaciones y de quienes trabajaron para que esta ley no se rindiera ante los lobbies que todos sabemos que existieron y existen cuando tratamos estas leyes que comprometen algunos privilegios económicos en nuestro país. Así que vaya mi reconocimiento para cada uno de ellos y mis felicitaciones también. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado.